Hola chicos, ahora vamos a hacer un ejemplo para ver cómo trabajamos la interfase cuando tenemos capas térmicas. Dice, un fluido newtoniano que fluye a través de una placa de longitud L y que se le ha analizado su capa hidrodinámica y tiene las siguientes características. Estas son las características de la capa hidrodinámica, donde nos da el perfil de velocidades. Nos dice que el espesor de la capa se puede calcular con la siguiente ecuación y que el número de Reynolds definido para esa placa es el siguiente. Para este perfil para este fluido se tiene un perfil supuesto de temperatura como se describe a continuación y se tiene en cuenta que la capa hidrodinámica es más grande que la capa térmica. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Esto es algo importante que se utilizará para hacer algunas simplificaciones. Entonces tenemos el perfil de temperaturas, de temperatura menos temperatura en la superficie de la placa, entre temperatura infinita, que se refiere a la temperatura límite en la capa, menos la temperatura de superficie. Y tenemos un perfil en función de Y, de temperatura en función de una ecuación cúbica. Te nos pide determinar el perfil óptimo de temperatura que describe el fluido, que determinemos una expresión para el espesor de la capa límite térmica, que determinemos una expresión para el coeficiente de transferencia de calor puntual en X y una expresión para el coeficiente de transferencia de calor promedio. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Si empezamos con el inciso A, vamos a ver nosotros, al igual que la capa hidrodinámica, vamos a tener una capa térmica donde va a llegar a su límite, como siempre sea laminar, y este espesor va a estar dado cuando Y sea igual a delta T. Delta T que va a ser el espesor de la capa límite. Y en este punto vamos a decir que va a abarcar toda la placa. Entonces X va a ser igual a L. Vamos a tener también que en la superficie de esta placa la temperatura va a ser Ts y en el límite de la capa vamos a tener temperatura infinita. Entonces empezamos a determinar nuestras condiciones límite. 1, que sería cuando Y es igual a 0, la temperatura, como vamos a estar en este punto, Y igual a 0 siempre, sin importar cualquier X, vamos a estar siempre en la superficie de la placa, entonces la temperatura va a ser igual a la temperatura de la superficie. Cuando Y sea igual a delta T, que sería el espesor de la capa térmica, vamos a ver que vamos a estar situados en este punto para un XL, y en este punto ya sabemos que la temperatura va a ser temperatura infinita. Tenemos otro punto que ya habíamos visto como análogo al punto de la capa hidrodinámica, que tenemos cuando Y es igual a delta T, la primera derivada de la temperatura con respecto a Y, ya vemos, estamos situados en este punto. Y si hacemos esto, necesitamos que ahí la temperatura sea máxima o infinito, entonces la primera derivada va a ser 0. Y la cuarta va a ser cuando Y sea igual a 0 en este punto. Y vamos a ver que la segunda derivada con respecto a la temperatura con respecto a Y va a ser 0, porque nos vamos a referir al punto de inflexión que puede tener esta capa aquí. Ok, con estas condiciones límites y nuestro supuesto perfil de temperatura, nosotros vamos a determinar prácticamente el inciso A, que es determinar el perfil óptimo de temperatura que describe el fluido. Entonces vamos a evaluar las condiciones límites en el perfil. Si evalúo la número 1, yo voy a tener temperatura de superficie menos temperatura de superficie, temperatura infinita menos temperatura de superficie. Todo esto me va a dar 0, igual a A más
b por y igual a 0 sería y entre delta t. Acá todas son t porque se refiere a la capa térmica, no a la capa hidrodinámica. Más c, 0 delta t al cuadrado, más d, 0 entre delta t, donde estas son 0 y por lo tanto con la primera condición límite sale que el coeficiente a es igual a 0. Tengo la segunda condición límite donde voy a tener t infinita menos t de superficie entre t infinita menos t de superficie. Esto me da 1. Y como a yo ya sé que es 0 por la condición límite 1, entonces no lo escribo y tengo b por delta t entre delta t más c por delta t entre delta t al cuadrado y más d, que sería delta t entre delta t al cubo. Ya sé que estas son 1, 1 y 1, dejándome esta ecuación 0 igual a b más c más d. Tengo una ecuación y voy a seguir resolviendo las condiciones para determinar un sistema de ecuaciones. Voy con la tercera condición y en la tercera condición, si miramos, necesito la primera derivada de t con respecto a y. Entonces tomo el perfil de temperaturas y miro que tengo 1 sobre temperatura infinita menos temperatura de superficie y uso a la derivada como operador y me va a quedar derivada de t con respecto a y menos derivada de la temperatura de superficie con respecto a y. Esta se me vuelve 0 porque es una constante y esto va a ser igual a la derivada de a con respecto a y, que es 0, más la derivada de y, que sería 1. Entonces tenemos b entre delta t más 2 por c deriva por y entre delta t al cuadrado más d, que sería aquí que sería 3 por d y al cuadrado delta t al cubo. Si vemos la condición límite nos dice cuando y es igual a delta t, la derivada de t es igual a 0. Por lo tanto, todo mi lado izquierdo de la ecuación se vuelve 0 y me queda b delta t más 2c, y como esto cuesta delta t, se cancela 1 entre delta t más 3d, y este que tiene delta t, evaluado en delta t, nos queda dividido entre delta t. Por lo tanto, nos queda una suma donde es 0 igual a b más 2c más 3d. Entonces ya tengo y necesito una cuarta ecuación para generar mi sistema de ecuaciones. Y evalúo la cuarta condición límite. Como ya tengo la primera derivada, solo hago la segunda, que sería 1 entre temperatura infinito menos temperatura de superficie. La segunda derivada de temperatura con respecto a y va a ser igual, esta que es una constante se vuelve 0. Esto tengo 2c entre delta t al cuadrado más 6d por y entre delta t al cubo. Y evalúo la condición límite y me dice que era y igual a 0 en el punto de inflexión. Entonces 0 en el lado izquierdo, 2c entre delta t al cuadrado más, como este 0, es 0, y por lo tanto c es igual a 0, porque esto multiplica 0 y este divide a 0. Entonces, si c es igual a 0, acá es 0 y este es 0, y tengo un sistema de ecuaciones donde tengo b más d igual a 0
acá está malo porque no es igual a 0. Si miramos la condición límite, este es igual a 1. Y tenemos el otro que es b más 3d igual a 0. Entonces, si hacemos que d, vamos a ver, si hacemos que b sea igual a 1 menos d, y al sustituirlo en esta, nos va a quedar 1 menos d más 3d igual a 0, y esto nos queda d igual, este pasa a restar, menos 1 menos d más 3d nos da 2, y el 2 pasa a dividir y nos da que d es igual a menos 1 medio, y entonces b, si yo tengo b igual a 1 menos 1 medio, hago la operación 2, esto es 2 menos 1, bueno, acá es 1 menos d, y d es igual a 1 medio, entonces esto queda más 1. Entonces me queda que b es igual a 3 medios. Por lo tanto, la resolución del perfil óptimo, viendo el perfil que nos dieron, que b está incluido con el término de primer orden y d con el de tercer orden, entonces tenemos que la temperatura menos temperatura de superficie entre temperatura infinita menos temperatura de superficie va a ser igual a 3 medios de y entre delta t menos 1 medio de y sobre delta t al cubo. Y este sería el perfil óptimo de temperaturas. Ok, ya con el perfil óptimo de temperatura, dice que determinamos una expresión para el espesor de la capa límite térmica. Y con eso nos vamos a trabajar fuertemente con la integral, con el análisis integral de von Karman. No lo puedo seleccionar porque me viene todo. Entonces, vamos a hacer una simplificación sabiendo que la entalpía por unidad de masa se puede expresar como Cp por temperatura. Entonces, la integral de von Karman nos queda de la siguiente manera. Densidad Cp derivada con respecto a x de la integral de 0 a delta t de la velocidad en x por la temperatura infinita menos temperatura de y igual a menos el calor de la superficie, que es por conducción. Ahora menos calor en la superficie. Ok, ya teniendo esta integral de von Karman o la expresión, nosotros podemos hacer de manera aproximada calcular el espesor de la capa límite. Entonces vamos a trabajar ambos lados de la ecuación. Voy a trabajar primero con el lado A, que sería determinar el calor en la superficie. Si yo quiero determinar el calor de la superficie, me voy a encontrar con la ley de Fourier, ya que la superficie, si miramos, prácticamente la placa está transfiriendo el calor al fluido por conducción. Entonces vamos a tener menos conductividad térmica, la derivada de la temperatura con respecto a y, evaluado en y igual a 0, que es la superficie. Entonces yo ya tengo del perfil de temperaturas esta derivada. Si yo ya sé, miren, la primera derivada, que era mi condición 3, entonces yo tengo que la derivada de t con respecto a y es igual
a la temperatura infinita menos temperatura de S, que esto lo mando a multiplicar al otro lado, y acá solo son válidos B y D. Entonces valido a B y D, B y D, donde yo ya sé que B es 3/4 de 1 entre delta T, ya que B es 3/4 y D es menos 1/2. Entonces tengo menos 3/2 de y cuadrado entre delta T al cubo. Y me dicen que esta derivada la evalúe en y igual a 0. En y igual a 0. Y si evalúo esta derivada en y igual a 0, me queda la diferencia de temperaturas y todo este componente se me hace 0 y me queda 3/4 de 1 sobre delta T. Entonces ya tengo cuánto es el valor de la derivada de T con respecto a Y evaluada en la superficie. Y como acá es menos el calor de la superficie, ya sabemos que cuando incluyamos esa ecuación en el análisis integral de von Karman, se va a eliminar este menos con este de acá. Ok, seguimos ahora a trabajar la parte B de la ecuación de von Karman. Y lo voy a hacer en este lado. Si miro, todas estas son una constante y el operador de la derivada, entonces voy a trabajar solo la integral. Entonces tengo la integral de bx por t infinito menos t de dy. Y va de 0 a delta t. Yo ya sé que bx va a ser b infinito, porque ya nos proporcionaban el perfil, por 3/4 de y entre delta menos 1/2 de y entre delta al cubo. Que este es el perfil que encontramos nosotros de velocidad de la capa hidrodinámica, que nos da 3/2 menos 1/2. De acá creo que puse 3/4 y el 3/2. Acá es 3/2. No sé dónde he sacado 3/4 también, porque en el perfil... Ah, bueno, acá está bien. Porque ya sabemos. Vamos a ver. Ya he sacado la derivada y habíamos evaluado a B. Y B, si vemos B, es 3/2 también. Entonces acá, de 3/4 son 3/2. Igual para el perfil de velocidades. Ok, para la temperatura, para el perfil de temperatura, que ya también lo tenemos, sería temperatura igual a temperatura infinita menos temperatura de la superficie por 3/2 de y por delta t menos 1/2 de y por delta t al cubo más temperatura de superficie. Entonces, ambas expresiones, tanto bx como t, las sustituimos en la integral, donde nos va a quedar una integral de 0 a delta t, sustituido primero bx, donde tengo bt, es b infinito, por 3/2 de y entre delta menos 1/2 de y entre delta al cubo. Y todo esto multiplicado por infinita menos t, que sería toda esta expresión, donde vamos a poner t menos t de superficie por 3/2 de y entre delta t
menos 1/2 de y entre delta t al cubo. Y como vimos, yo este lo multipliqué por este primer término y el menos también tiene que ir por este segundo término. Menos t de superficie. Acá hay que hacer mucho hincapié, por eso algunos autores usan el delta t igual a delta psi para no eliminar la capa térmica o no tener ningún error con ella. Ok, si miramos acá podemos hacer un reordenamiento de esta parte de la ecuación. Tenemos la integral a delta t de infinito 3/2 de y entre el espesor de la capa hidrodinámica menos 1/2 y entre el espesor de la capa hidrodinámica a la 3 y este t sub 0 lo puedo reagrupar con este menos t de superficie y me queda la otra agrupación también que es t infinito menos t de superficie y me queda la otra parte del perfil de temperaturas. Menos 1/2 de y entre el espesor de la capa térmica al cubo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo factorizar un poco? Bueno, acá como es una integral, y esto es con respecto a dy. Entonces, puedo factorizar sacando este término de factor común y como es constante, sale afuera de la integral, igual que la velocidad infinita. Y lo que me queda ya es un producto de las funciones de y con sus respectivos espesores, tanto para la capa hidrodinámica como la capa límite térmica. Ok, si miramos acá me queda 1 menos, y este menos que está multiplicando a estas dos expresiones, de menos 3/2 de y entre de delta t más 1/2 de y delta t al cubo. Entonces ahora solo falta generar prácticamente este producto de distribución y trabajar la integral. Entonces vamos a tener un polinomio un poco más extenso para trabajar la integral. Y vamos a empezar a hacer la multiplicación. Entonces, vamos a tener la primera parte. 3/2 de y por d entre delta por 1. Volvemos a tener la misma expresión. 3/2 de y entre delta y 0. Después 3/2 por menos 3/2 me queda menos 9/4. ¿Y 9/4 de quién? De y cuadrado por delta t. Después esta por la última que nos queda 3/2 por 1/2 nos queda más 3/4. Y si vemos tenemos un y al cubo. Entonces nos queda un y a la cuarta potencia entre delta por delta t al cubo. Entonces ya terminamos toda la parte superior. Ahora vamos con la multiplicación de la parte inferior. Primero, menos 1/2 de y entre delta al cubo por 1, me queda menos 1/2 de y entre delta al cubo. Voy a borrar el cubo para dejarlo un poco más pequeño. Al cubo. Después, menos 1/2 por menos 3/2, digo, que me queda más 3/4. Y me queda la multiplicación de un y al cubo por y, que sería y a la cuarta potencia, entre
delta por delta T. Entonces, acá delta, que es la hidrodinámica, está al cubo y delta T está sola. Y después, por último, tenemos menos 1/2 por 1/2, dándonos menos 1/4 de y al cubo, y y al cubo me da y a la sexta potencia entre delta a la 3, delta T a la 3. Y con eso ya tengo el producto, cierro corchetes, por dy. Ahora pasaría a ser la integral, donde yo tengo infinito por temperatura infinita menos temperatura de superficie, integral de 0, no. Ya vamos a ir integrando los componentes. Entonces voy a abrir corchete y la integral de y entre delta me quedaría 3/2 de, vamos a ver, ya sabemos que la integral de un polinomio, y lo voy a poner acá, hemos estado haciendo todo el día esto, y a la n de y va a ser y a la n más 1 entre n más 1. Entonces, para ir simplificando y haciéndolo un poco más rápido, este me va a quedar a la 2 y dividido por 2 me queda 3/4 de y al cuadrado entre delta. Después sigo y tengo menos 9 y este me queda y a la 3, entonces 4 por 3 me da 12, y a la 3 entre delta por delta T. Después tengo esta expresión más y a la 5 me queda acá, entonces me queda 3 por 4 por 5 me da 20, entonces y a la 5 por delta T a la 3. Después tengo este menos 1 y este y me queda a la 3, a la 4 digo, y 4 por 2, 8, y me va a quedar y a la cuarta potencia entre delta a la 3. Más, este me vuelve a quedar y a la 5, entonces tengo 3 por 4 por 5, 20, y me queda y a la 5, delta a la 3, delta T a la 1. Menos y a la 7 por 4, 4 por 7, 28, y me queda y a la 7 por delta a la 3, delta T a la 3. Y todo esto lo tengo que evaluar de 0 a delta T. Ya vemos, si lo evalúo todo en 0 me da 0, y si lo evalúo todo en delta T, que es el límite superior, me va a quedar infinito, temperatura infinita, menos temperatura de superficie, y puedo ir viendo si hay componentes que se pueden simplificar, como vamos a ir viendo acá. Entonces, si nosotros vemos, voy a abrir acá, me va a dar 3/4, y como está evaluado en delta a la t, me queda delta a la t al cuadrado entre delta, y acá, si yo vengo 9 y 12, tengo 9 tiene tercera que es 3 y 12 tiene tercera que es 4, entonces me queda 3/4 de y a la 3, que está evaluado en delta t, de delta t a las 3 entre delta t, este me queda delta t a la 2 entre delta, y por lo tanto estos dos términos se cancelan. Después me queda más 3/20 de delta a la 5 entre delta a la 3, me queda delta t a la 2 entre delta, y sigo con menos 1/8 de delta t a la 4 entre delta a la 3, más 3/20 de delta t a la 5 entre delta t,
esto me queda delta t a la cuarta potencia entre delta a la 3 menos 1 entre 28, y este que me queda delta t a la 7 entre delta t a la 3 me queda delta t a la cuarta potencia entre delta a la 3. Entonces, si vemos, todos estos términos de acá son términos semejantes que se pueden sumar y podemos tener que la integral es b infinito, temperatura infinito, temperatura de superficie, por 3/20 delta t al cuadrado entre delta y menos 1/8 más 3/20 menos 1/28 me va a quedar menos 3 entre 280 de delta a la t a la cuarta entre delta a la 3. Esta sería la expresión de la integral con la que vamos a trabajar nuestra integral de von Karman. Entonces vamos a ir en esta parte de acá, vamos a ir sustituyendo. Entonces yo tenía, miren, lo voy a mostrar, tenía densidad por Cp, entonces voy a poner densidad por Cp por la derivada con respecto a x de toda mi respuesta de la integral, que sería b infinito por t infinito menos t de superficie por 3/20 de delta t entre delta y delta t al cuadrado menos 3 entre 280 de delta t a la cuarta entre delta, que lo teníamos acá, delta al cubo. Cierro los corchetes, digo, y esto es igual, si miramos ya incluí toda la integral, a menos calor en la superficie, que este es igual a menos K por la temperatura 3/2 de 1 entre la capa térmica. Entonces nos queda positivo y nos queda conductividad térmica de la temperatura infinita menos temperatura de la superficie por 3/2 de 1 entre la capa térmica. Ok, ya teniendo todos los términos de la integral de von Karman, si nosotros miramos esto, que es una constante, y esta también, salen de la derivada, y esta se puede cancelar con esta. Si nosotros también vemos, ya sabemos algunas definiciones, donde si pasamos al otro lado de la ecuación, nuestra densidad entre Cp y es entre K, K queda así, entonces nosotros ya sabemos que alfa o difusividad térmica es K entre densidad por Cp. Por lo tanto, esto va a pasar al otro lado a dividir, igual que la velocidad, dejándome la derivada con respecto a x de la ecuación 3 entre 20 de delta t entre delta, y este al cuadrado, menos 3 entre 280 de delta t a la cuarta entre delta al cubo igual a alfa, que es la difusividad térmica entre la velocidad infinita, nos queda 3/2 de 1 entre delta t. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a simplificar esta ecuación. Voy a usar un cambio de variable, donde yo voy a decir que E va a ser igual a delta t entre delta. Y con el cambio de variable vamos a cambiar todas estas expresiones, y esta también. Y vamos a tener algo en cuenta.
como se nos decía que la capa hidrodinámica era mucho mayor que la capa térmica, entonces al ser esto, E va a ser un número que siempre va a estar menor a 1. Al ser menor que 1, vamos a ver que si E al cuadrado y E a la cuarta potencia, siempre vamos a ver que E al cuadrado va a ser mucho mayor que E a la cuarta potencia. Por lo tanto, en esta vez podemos despreciar este término, pero por esta situación específica. Despreciamos eso y hacemos el cambio de variable, donde nos va a quedar la derivada con respecto a x de esa constante, que la saco factor común, y me queda la derivada de delta por e al cuadrado, delta por e al cuadrado igual a alfa entre velocidad por 3 medios de 1 entre delta por e. Utilizo regla de la cadena para transformar esto y este componente lo paso al otro lado de la ecuación, y lo que me da en la regla de la cadena, y si paso este a multiplicar al otro lado, me da delta por e, abro corchetes para hacer la regla de la cadena, y ya sabemos que la regla de la cadena acá, que tenemos dos funciones, que tanto delta es función de x como e cuadrado es función de x, vamos a tener prácticamente que es la derivada de la primera por la segunda y etcétera. Entonces vamos a tener, voy a sacar la primera constante, delta, y la derivada de la primera por la derivada de la segunda, que sería 2e por la derivada interna, que es la derivada de e con respecto a x, que es la que me saldría, más tendría e cuadrada por la derivada de delta con respecto a x, ya que la derivada de delta con respecto a x es 1 y su derivada interna, ¿verdad? Y esto me va a quedar igual a alfa, este 20 pasa acá, dividido entre 2 me queda 10, y el 3 se elimina, entonces me queda alfa por 10 entre velocidad infinita. Entonces, ¿qué tengo acá? Una ecuación. Entonces, teniendo en cuenta que se nos dio mucha información de la capa hidrodinámica, que es la misma que determinamos en el módulo 1, ya se nos decía en esta parte que el espesor de la capa hidrodinámica era 4.641 x entre Reynolds. En Reynolds, esta expresión que es densidad x, velocidad infinita entre viscosidad. Entonces, teniendo en cuenta que la capa hidrodinámica es igual a ese espesor, vamos a tener que es 4.641 por la raíz de x, viscosidad, densidad, velocidad infinito. Y la derivada de ese espesor con respecto a x, 4.641 por un medio, que sería el medio de mi variable x, por raíz de viscosidad, densidad, velocidad infinita, por 1 entre raíz de x. Esa sería la expresión de la derivada. ¿Por qué necesito esto? Ya que el espesor de la capa hidrodinámica
y su derivada han aparecido en la ecuación, vamos a tenerlas que sustituir. Entonces voy a sustituir primero 4.641 raíz de x, viscosidad, densidad, velocidad infinita, este sería delta, por E, todo esto abro corchetes y vuelvo a tener, miren, vuelvo a tener a delta, que sería, miren, 2 por 4.64, 1, raíz de x, viscosidad, densidad, velocidad infinita, por E, derivada de E con respecto a x, más E cuadrada por la derivada, que la derivada, como vimos, es 4.641 entre 2, raíz de viscosidad, densidad, velocidad infinito por x. Cero corchete y esto está igualado a 10 alfa entre velocidad infinita. Entonces, simplificamos un poco esta expresión. ¿Cómo la vamos a simplificar? Si nosotros miramos, yo puedo sacar 4.641 de factor común y tener 4.641 al cuadrado. ¿Qué más puedo sacar de factor común? Si saco la expresión de acá, raíz de viscosidad entre densidad, velocidad infinita, y de acá también, al multiplicarlo con esto me va a quedar por viscosidad, densidad, velocidad infinita, porque sería esta misma al cuadrado, entonces eliminamos la raíz. ¿Qué más puedo hacer? Esta raíz de x que está acá, esa raíz de x, incluirla dentro de la multiplicación al igual que este e. Entonces, estas expresiones constantes las he sacado de mi polinomio y esta, que sería raíz de x y e, las voy a incluir en el polinomio, donde voy a tener el polinomio 2. Raíz de x por raíz de x sería x por e, que sería e al cuadrado, derivada de e con respecto a x. Más, vuelvo a incluir raíz de x por entre raíz de x, me da 1 por e al cubo. Entre 2, porque este 2 todavía no lo he sacado. Y esto igual a 10 alfa velocidad infinita. Entonces ya tengo esta expresión. Como yo ya sé que todo esto es constante, lo mando al otro lado a dividir, teniendo en cuenta que esta expresión es igual a mi difusividad de cantidad de movimiento. Tenemos la velocidad infinita en ambos lados, que la cancelo, y mando a dividir este 4.64, 1 al otro lado, y puedo hacer unos rearreglos. Si multiplico a los dos lados por 2, y este 2 lo meto acá, entonces me va a quedar 4x e al cuadrado de entre dx más e a la 3 igual a 20 entre 4.64, 1 al cuadrado, y me queda alfa entre viscosidad cinemática o difusividad de cantidad de movimiento.
Ok, toda esta expresión numérica, si la calculamos o la hacemos en calculadora, nos va a dar 0.92 86, sacándolo con la calculadora. Entonces tenemos que todo esto es 0.9286 alfa entre viscosidad cinemática. Ahora, si nosotros incluimos este e a la 2 acá, para tener las mismas e al cubo, entonces tenemos 4/3 de x por la derivada de e al cubo con respecto a x más e al cubo igual a 0.9286 alfa entre viscosidad cinemática. Para poder hacer el tratamiento de esta ecuación, voy a multiplicar dejando la derivada mayor sin coeficiente, que ya vemos que el coeficiente es variable. Entonces tengo la derivada de a la 3 entre dx por más 3/4 de 1 entre x por e a la 3. Y como hay que multiplicarlo a ambos lados, yo también tengo acá 0.9286 por 3/4 de alfa entre viscosidad cinemática entre 1 entre x. Entonces, ¿qué puedo tener acá? Si yo tengo términos independientes, y puedo tener entonces la derivada de e a la 3 más, si mando a esto a restar y saco 1 entre x de factor común, tengo 1 entre x por 3/4 de a la 3 menos 0.9286, que lo puedo sacar con calculadora también, ya que 0.9286 por 3 entre 4 me va a dar 0.69644 digo, por alfa entre viscosidad cinemática por dx igual a 0. Entonces, yo puedo analizar a esta ecuación como una ecuación, si es exacta, tiene que cumplir un término, y si no, se tiene que resolver con factor integrante para que sea exacta. Entonces, ¿cómo puedo tener esta expresión? La puedo tener como una ecuación de la forma n por dy más m por dx igual a 0, donde si la parcial de n con respecto a x es igual a la parcial de m con respecto a y, entonces se trata de una función exacta, donde n y x, n y m, son funciones de x y y. Por lo tanto, si vemos esta expresión de esta manera, entonces vamos a ver nosotros que y va a ser igual a e al cubo. Por lo tanto, x es x, y tenemos que dy va a ser d con e al cubo, dx va a ser dx, y tenemos que n va a ser igual a 1 y m va a ser toda esta expresión. Solo le voy a poner una función de, en este caso, x y y, que ya sabemos que es toda la expresión. Entonces pasamos a comprobar estas derivadas parciales, donde la parcial de n con respecto a x, como es 1, va a ser 0, y la parcial de m con respecto a y donde y es e al cubo, ya vemos que si esta la convertimos en y, esta toda es una constante, y nos queda 3/4
de 1 entre x. Si vemos, estas dos no son iguales, entonces por lo tanto no son exactas. Y vamos a generar un factor integrante donde vamos a tener una función, le voy a poner h, una h de x, ¿verdad? Va a ser igual a 3/4, miren, 3/4. Bueno, ya sabemos que la ecuación para sacar la función que vamos a integrar es la siguiente. H de x es igual a la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x entre n. Entonces, para sacar este factor, vamos a tener 3/4 de x, ¿verdad? Menos 0 entre 1. Entonces, dándonos prácticamente como 3/4 de 1 entre x. Y al sacar el factor integrante, que el factor integrante sabemos que al multiplicarlo por ambos lados de la ecuación, es un factor que va a ser exacta la ecuación. Entonces va a ser igual a prácticamente a la exponencial de la integral de la función h de x de x. Entonces tenemos exponencial de la integral de 3/4 de 1 sobre x de dx, exponencial de 3/4 logaritmo natural de x, y vemos de x que por ley de los logaritmos, pasamos como exponente, tenemos g logaritmo natural x a la 3/4, y esto se elimina y nos queda que es x a la 3/4 el factor integrante. Entonces, este factor integrante lo multiplicamos prácticamente a esta ecuación original en ambos lados, que sería este y este, dejándonos la siguiente expresión. X a la 3/4 porque si ustedes miran, estos reordenamientos fueron para dejar la ecuación como exacta. De la derivada de a la 3 con respecto a x, miren que no es la tercera derivada, es la derivada de e a la 3 con respecto a x más 3/4 de 1 entre x, e a la 3, cierro el corchete acá, igual, ya puedo poner todo este juego de números como esta expresión igual a 0.6964, 0.645 por alfa entre viscosidad cinemática 1 entre x, y todo esto multiplicado por x a la 3/4 para mantener la igualdad. Ok, acá para poder generar esta expresión podemos ver que esta expresión se puede reescribir. Si vemos la derivada de 3/4 por e a la 3 con respecto a x, vamos a tener que usar regla de la cadena de nuevo, donde vamos a tener prácticamente a la primera como constante, x 3/4, y la derivada de la segunda, donde la derivada de e a la 3 es 3e a la 2 por su derivada interna,
más, ahora la segunda como constante, e a la 3 por 3 cuartos por 3 cuartos menos 1 me queda menos 1 cuarto. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto nosotros cómo poder ingresar este a la derivada. Entonces lo vamos a dividir entre 3, donde nos va a quedar x a la 3 cuartos por la derivada de e a la 3 con respecto a x más 3 cuartos de e a la 3 de 1 sobre x menos 1 cuarto. Y si sacamos de factor común x a la 3 cuartos, y sacándole 3 cuartos de factor común, yo tendría que multiplicar, acá no es menos 1 cuarto, acá es a la 1 cuarto porque ya lo bajé. Multiplicar 3 cuartos acá y 3 cuartos acá, y copio el exponente, copio la base y sumo los exponentes. 1 cuarto más 3 cuartos es 1. Esta misma expresión que tenemos acá es esta de acá. Por lo tanto, yo puedo reescribir esta ecuación como la derivada de x a la 3 cuartos de a la 3 con respecto a x igual a 0.69645 alfa entre viscosidad cinemática. Y si vemos nosotros acá también podemos simplificar y me queda esto a la x a la menos 1 cuarto. Entonces, ¿qué tengo acá? Un problema de una ecuación diferencial ordinaria ahora, diferencial ordinaria, y un problema de variables separables. Variables separables. Hago mi problema de variables separables, x a la 3 cuartos, e a la 3, integral de esa derivada, y tengo la integral de 0.69645 alfa entre viscosidad cinemática, x a la menos 1 cuarto de la derivada de x. Y como solo x a la 1 cuarto tengo, entonces acá me queda x a la 3 cuartos e al cubo igual todo esto que sale como una constante 69,645 alfa viscosidad cinemática, y sería menos 1 cuarto más 1 que me da 3 cuartos, y entonces acá sería 4 tercios porque como va dividido es el inverso, 4 tercios de x a la 3 cuartos más una constante de integración. Ya casi obtenemos el perfil y vamos a ver la condición límite 1 para el detalle de la capa límite. Entonces, ¿qué condiciones vamos a tener que podemos ver fácil? La que teníamos acá. Vamos a tener que x va a ser 0 en 0, donde entonces, miren que tanto la capa hidrodinámica como la capa térmica va a ser 0 en este punto de acá, y vamos a tener también que E, porque como ya sabemos que es capa térmica entre capa hidrodinámica, va a ser 0. Entonces, vamos a ver que entonces la constante 1, bueno, acá es que no está definida, lo voy a poner acá. Vamos a poner
E igual a 0 entre 0. Y yo puedo tirar a 0 por la derecha, entonces esto me va a dar a más infinito, digo. Entonces, yo tengo que si E va a ser X va a ser 0 y las capas van a... Y la capa siempre había dicho yo, miren, más infinito, que E va a ser siempre menor que 1. Entonces, no puede darme más infinito, entonces me tengo que acercar a 0 por la derecha, dándome menos infinito. Y yo ya sé que las capas, como son menor que 0, y la relación no puede ser que epsilon sea siempre mayor que 0, entonces, para que esto se cumpla y que las dos capas sean 0, esto tiene que ser aproximadamente, epsilon tiene que ser aproximadamente 0, aproximadamente K0, y entonces yo voy a tener que C1 va a ser 0 igual a 0 más C1, por lo tanto C1 va a ser igual a 0. Hay otros casos que vamos a ver nosotros, que las capas térmicas, al calentarse en un punto de la placa diferente, vamos a tener la capa hidrodinámica y la capa térmica, vamos a tener que vamos a encontrar un X0 o una distancia que separa ambas capas. En este caso vamos a determinar que C1 es igual a 0 porque E va a ser aproximadamente 0. Entonces la capa nos va a quedar X a la 3 cuartos por E a la 3 igual a 0.64645 por 4 tercios de alfa entre la viscosidad cinemática por X a la 3 cuartos. Vemos que estas expresiones se cancelan. Nosotros ya sabemos que epsilon es BE es la capa térmica entre la capa hidrodinámica y es raíz de 3 a 0.69645 entre 3 por 4 por alfa entre viscosidad cinemática. Y nosotros sabemos que el número de Prandtl es difusividad térmica entre difusividad de cantidad de movimiento. Entonces al final, y haciendo estos valores constantes por la calculadora, nos queda que la capa térmica entre la capa hidrodinámica prácticamente, no, vamos a ver, sí, el número de Prandtl, solo quiero rectificar eso, el número de Prandtl, no, el número de Prandtl es la forma contraria, que ya lo hemos visto en la teoría. El número de Prandtl es la difusividad térmica, la difusividad de cantidad de movimiento entre la difusividad térmica. Por lo tanto, este es el inverso al número de Prandtl. Y lo que vamos a tener acá es entonces nuestro número, que va a ser al final 0 igual a 0.97561 por Prandtl a la menos un tercio. Nosotros ya habíamos visto que para el análisis que hacía, solo voy a ver, cuando se resolvía exactamente las capas, que es para el caso de Poulantzen, nosotros habíamos visto para el caso de habíamos visto que la capa hidrodinámica entre la capa térmica iba a ser
el número de Prandtl a la 1/3. Entonces, para en el análisis integral con von Karman, vemos que la capa hidrodinámica entre la capa térmica nos da prácticamente 1.025 el número de Prandtl a la 1/3, dándonos una diferencia de las capas. Miren, una pequeña diferencia por la aproximación. Entonces, al final y si nosotros tenemos que nuestra capa hidrodinámica, o que ya está definida, que la habíamos definido anteriormente como 4.641, creo que es 64.1, que al final es x entre el número de Reynolds evaluado en x, y puedo volver arriba solo para ver lo que nos daban que tenemos 4.641x entre el número de Reynolds, que esté en este caso puntualmente en x, puedo dejar expresado la capa térmica. Miren, capa térmica igual a, si mando a multiplicar como capa hidrodinámica, que me quedaría 0.97561 por 4.641 por x, número de Reynolds a la menos 1/2 por número de Prandtl a la menos 1/3. Y al final, multiplicando las constantes, voy a tener una expresión que me relacione tanto el número de Reynolds como el número de Prandtl, donde voy a tener la capa térmica, que va a ser 4.528 por x Reynolds a la menos 1/2 por Prandtl a la menos 1/3. Y esto sería la expresión para la capa térmica. Ahora solo nos queda hacer expresiones, y voy a tenerla acá. Nos dice que hiciéramos una expresión para calcular el coeficiente de transferencia de calor individual que sea puntual para x. Entonces vamos a definir a ese coeficiente de transferencia de calor como el valor absoluto del calor en la superficie entre la diferencia de temperaturas tanto del límite, tanto, vamos a ponerlo acá, la vamos a definir el calor de la superficie entre la temperatura de superficie menos la temperatura del límite de la capa térmica. Ya sabemos que la temperatura que se da en la superficie, el calor que se transfiere en la superficie, en esa placa, es un calor por conducción, XY, calor por conducción, donde nosotros tenemos que el calor de S va a ser menos K por la derivada de la temperatura con respecto a Y, cuando la evaluamos en la superficie, en Y igual a 0. Entonces, ya esta expresión la teníamos calculada, si recordamos, y nos daba, en este caso, menos K
por 3 medios de la temperatura infinito menos la temperatura en la superficie entre el espesor de la capa térmica. Si pasamos este medio acá, entonces, utilizando la definición de nuestro coeficiente de transferencia de calor individual, puntual para la variable X, vamos a tener conductividad térmica 3 medios de temperatura de la superficie menos temperatura infinita entre el espesor de la capa térmica sobre temperatura de superficie, temperatura infinita. Todo esto con valor absoluto y cancelamos las caídas de temperatura y entonces nos va a quedar que el coeficiente de transferencia de calor individual de X va a ser conductividad térmica 3 medios de 1 entre la capa térmica. Y como ya tenemos la expresión de la capa térmica, que lo habíamos calculado en este punto, pasamos a sustituir, donde vamos a tener coeficiente de transferencia de calor puntual 3 medios. Miren que este es 1 entre la capa térmica, entonces nos va a quedar 1 entre 4.528 por la conductividad entre X, número de Reynolds de X a la 1 medio, número de Prandtl a la 1 tercio. Haciendo esta constante con la calculadora, Hx queda 0.332, conductividad entre X, número de Reynolds a la X a la 1 medio, número de Prandtl a la 1 tercio. Y estas ecuaciones ya las hemos visto nosotros, o estas expresiones las debemos de recordar, ya que en operaciones unitarias 1 hemos utilizado mucho estas expresiones. Voy a tratar de limpiar la pizarra, donde vamos a tener prácticamente X por Hx igual entre K, que lo vamos a definir como, ya lo habíamos visto, el número de Knudsen en función de X igual a 0.332, número de Reynolds de X a la 1 medio, Prandtl a la 1 tercio. ¿Dónde habíamos visto estas expresiones? Cuando estuvimos estudiando los fenómenos de transferencia de calor de operaciones, donde siempre mirábamos un número de Knudsen igual a una constante, lo voy a poner solo letras, a número de Reynolds elevado a una b y un número de Prandtl elevado a una c, que habíamos visto estas expresiones así. Y con esto entonces tenemos nuestro inciso C, que querían una expresión para el coeficiente de transferencia de calor puntual. Y voy con lo último, que sería calcular el coeficiente de calor promedio. Y para calcular el coeficiente de calor promedio tenemos que entrar a la definición, como lo hicimos para el factor de fricción, coeficiente de calor promedio en L entre 2 va a ser igual a 1 entre la longitud de la placa o del componente, y va a ir de 0 a L de nuestro coeficiente de calor individual Hx entre 2 de dx. Entonces hacemos la integral de este, HL medios entre 2 va a ser igual. Si vemos las expresiones, solo el número de Reynolds y esta x dependen de la función a integrar. Entonces sacamos de factor común todo lo que es constante
dejándonos 1 entre L por 0.332 por el número de Prandtl a la 1/3, ya que sabemos que el número de Prandtl no depende de X, por la conductividad térmica. Cerramos teniendo en cuenta nosotros que el número de Reynolds es igual a velocidad entre viscosidad cinemática por X, y como eso está a la 2, entonces sacamos de factor común velocidad infinita entre viscosidad cinemática al cuadrado, a la 1/2 digo, raíz de 0 a L, ¿de quién? De las expresiones, la función que nos ha quedado de X del número de Reynolds, que es X a la 1/2, entre X, que es el X que viene del coeficiente de transferencia de calor, de X. Entonces hacemos la integral HL entre 2 igual a 1 entre L, 0.332, número de Prandtl a la 1/3 por K, velocidad infinita entre viscosidad cinemática a la 1/2. Y esta integral, como se cancela, me queda a la menos 1/2, y menos 1/2 más 1, me queda 1/2 otra vez, y eso queda entre 2, entonces quedaría 2, bueno, acá queda entre 2 por este 2 de acá, 2 entre 2, que esto me va a dar 1, de X a la 1/2 evaluado de 0 a L. Entonces, al final, haciendo un poco de álgebra, esto me queda 1, y este que va a quedar a la 1/2 de L, porque 0 es 0, me va a quedar 1/2 por debajo, miren, de L. Entonces tengo HL medios igual a 2, miren, a 2 por 0.332, reordeno porque me queda L a 1/2, entonces me queda prácticamente acá me queda entonces K entre L, y como queda L a la 1/2, entonces ese L a la 1/2 se multiplica con este y me queda el número de Reynolds, ya no evaluado en X sino en L, a la 1/2, y el número de Prandtl a la 1/3. Prácticamente este sería mi coeficiente de transferencia de calor medio evaluado en L, que al final, si nosotros miramos, es HL medios igual a 2 veces nuestro ¿quién? HX evaluado en X igual a L.